Hola a todos, bendiciones. Quiero darles la bienvenida a este programa A Corazón Abierto. En esta ocasión tengo conmigo algunos hijos de casa. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por aceptar el reto. Gracias por aceptar de venir a este momento tan importante para lo que es mi vida, y también es importante para todas aquellas jóvenes y aquellas personas que van a estar escuchando este en vivo. Quiero decirles que desde hace unos meses atrás el Señor me ha dado la oportunidad de estar discipulando jóvenes. Tengo alrededor de unos 16 jóvenes y ha sido todo un éxito. El Señor nos está llevando a limpiarnos, a liberarnos, y aquí tengo algunos de los temas que hemos tocado, como quién soy, donde está mi convicción está mi fe, y donde está mi fe está mi convicción, también mi fe no fingida. Hemos hablado de lugares prohibidos, hemos hablado también de escogiendo sabiamente, también regalos que cambian vidas, y cómo olvidar el último que estuvimos haciendo, lanzándome a lo desconocido. Y quiero, antes de empezar y tocar el tema, que ustedes me expresen cuál ha sido su experiencia en estos discipulados, porque cada uno de ellos nos ha llevado profundo a lidiar con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, pero también nos ha retado mucho a cambiar. ¿Qué pudieran ustedes decirle a esta juventud, a estas personas que nos están escuchando en este momento? Bueno, primeramente, buenas noches a todos y gracias, Madre, por esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí. Primeramente, gracias al Señor, ¿verdad? Pues yo puedo decir que de todos esos temas que usted ha podido predicarnos a nosotros en los discipulados, yo he podido vencer muchas cosas. Principalmente he tenido que vencer muchos temores, muchas cosas que me oprimían muy dentro de mí, que no me dejaban avanzar. Muchos de los ejemplos que usted ha tenido me han llevado a ver la visión más fuerte, más adelante, a seguir viendo las cosas más grandes, ¿verdad? Expandiendo totalmente mi visión. También he podido captar muchas cosas que me han servido para poder predicárselas a personas afuera, dar ciertos ejemplos que usted ha hecho aquí en casa. Todo eso me ha ido edificando. Yo creía al principio que el estar en el discipulado de los jóvenes, creía que yo ya había podido vivir todo, pero en realidad estaba equivocado, porque estando ahí yo sigo aprendiendo muchas cosas más. Amén, qué bueno, qué bueno. ¿Quién más? Bueno, hola a todos. Para mí es un gran privilegio estar sentado aquí con personas que admiro mucho, mi pastora, y también pues con Roger y Jalen y el obrero David. Los admiro mucho y le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad. Si yo me refiero a los discipulados que hemos tenido con la pastora, yo creo que el obrero David acaba de tocar un punto que es el punto que más a mí me ha conmovido el corazón, y es que cuando yo llegué a los discipulados de jóvenes, yo creí que había superado muchas cosas y yo me creía como la superpoderosa porque había superado eso. Pero en cada discipulado descubrí que el Señor iba descodificando áreas en mi vida que no había superado, o tal vez tenía falta de perdón, y me vine a dar cuenta en los discipulados cuando el Señor traía una palabra por medio de la pastora y yo decía, oh wow, yo pensé que esto hace años lo había superado, y vengo este día y me enfrento a esto y me doy cuenta que realmente nunca lo superé, y el Señor me tuvo que traer este día aquí. Tal vez eran cosas por años que habían pasado, pero realmente lo que estos discipulados han hecho en mi vida es traer una sanidad profunda desde que yo estaba pequeña hasta ahora, de cosas que, como él decía, yo creía que ya eran pasado y que yo ya había superado. Entonces mi lección a esto es que a veces creemos que que lo hemos podido hacer todo, pero Dios viene en su infinita misericordia y nos muestra que hay áreas en nuestra vida que tenemos que sanar. Wow, qué lindo. Algo que que hemos tomado, que el Señor me ha dado un diseño, es que a cada discipulado yo les traigo algo visible, y creo que eso lo ha hecho más interesante porque ellos no saben, ellos están expectantes en cada clase. ¿Qué voy a hacer? El último discipulado los puse a ellos a meter
su mano adentro de una cajita donde era bien incómodo estar ahí metido, pero era lanzándonos a lo desconocido, y sabemos que lanzándonos a lo desconocido trae miedo, trae temor, incertidumbre. Y basábamos nuestra enseñanza cuando Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra, le da una asignación a un lugar desconocido, porque lo desconocido es lo que le trae a uno temor. Y los puse a meter la mano en lugares incómodos. Tenía 3 cajitas donde habían cosas que ellos no sabían qué era, pero adentro había algo valioso. Después terminamos a cada uno tirándose para atrás como señal de que, ok, yo decido confiar 100% en ti. Y eso fue tan lindo ver cómo ellos podían testificar a que ellos estaban soltando los temores. Y cada clase está marcada con algo específico, ¿verdad? Y algo más, además de, bueno, bendiciones a todos. Es un privilegio estar aquí. Algo más, además de, o sea, la sanidad, como decía la obrera, los discipulados han provocado una búsqueda. Puedo decir que después de cada discipulado llego a mi casa con ganas de buscar al Señor y meterme en su presencia. Y algo que yo siempre digo es que si un servicio, un discipulado, algo así, no provoque eso, ¿para qué estás ahí? Entonces... Bueno, primeramente quiero decir buenas noches a todos. Quiero decirle gracias a mi padre por darme esa oportunidad. Y madre, muchas gracias por darme esa oportunidad. Y le doy gracias a Dios poder estar enfrente de ustedes. Han sido un gran ejemplo en mi vida. Y bueno, yo siento que los discipulados para mí han sido como una limpieza emocional. Yo nunca he tenido esa figura de paternidad en mi vida y ha sido bien difícil lidiar con mis emociones, porque en algún momento siento que llorar es para niñas, ¿verdad? Y solo he tenido mi madre. Pero en muchos momentos he venido aquí y he podido soltar esas emociones por tantos años que he tenido guardado por dentro. Y cada vez hay un discipulado que yo digo, esto va a ser nada, ¿verdad? Pero en realidad son cosas que yo he guardado muy profundamente en mi vida y el Señor viene aquí a sacar y a limpiarme, a sacudirme y a poder soltar todas esas cosas que he tenido desde chiquito. Wow, qué lindo, qué lindo. Si ustedes pueden ver, cada una de las cosas que ellos dicen son palabras profundas, porque son vivencias, son cosas que ellos han decidido dejar en las manos de Dios y que Dios haga. Rodrigo, y tomando eso que tú estás diciendo, yo recuerdo cuando Rodrigo llegó a la iglesia hace varios años atrás, como 3 años. Quiero decirles que aquí habemos personas de entre 18, 19, 29, 27, o sea, todos estamos jóvenes y cada uno de ellos tiene un testimonio muy hermoso y tienen cosas que han pasado que estoy segura que va a bendecir y va a edificar a muchos oyentes. Rodri, cuando tú llegas, tú has sido un gran ejemplo para mí y para muchos jóvenes de un joven perseverante. Un joven que no se crió con su papá, se crió con su mamá, pero por motivos de la vida tuviste que coger un camino y estuviste solo varios tiempo. Pero algo en particular que me ha marcado de Rodrigo es la perseverancia que ha tenido en medio de cualquier situación. Nunca se ha perdido un servicio, incluso cuando él estaba en su escuela, cuando tenía un trabajo, salía de su escuela, se iba a su trabajo, pero siempre buscaba la manera de llegar a la iglesia. Y quiero que nos hables un poco de cómo has hecho para superar esa orfandad, porque vemos en Deuteronomio 31:8 que dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y yo cuando veo este versículo puedo ver de cómo Dios ha ido delante de ti, cómo Dios ha estado contigo, no te ha dejado, pero tampoco te ha desamparado. Y quiero que por favor le hables a estos jóvenes o a estas personas cómo hiciste o qué Dios hizo en ti en estos años, o qué es lo que Dios ha trabajado en ti cuando te has sentido tal vez solo, te ha hecho falta tu padre. Explícanos, háblanos un poco de eso. Bueno, creo que todo es en base de que Dios ha hecho un cambio de carácter en mí, ¿verdad? Desde muy joven
¿verdad? Cuando todo esto empezó, yo llegué a la iglesia y creo que fue como alrededor de unos 4 o 6 meses, no me recuerdo exacto, que me tuve de ir de mi casa. Y tomé esa decisión, pero no voy a actuar como que fue rosas y algo bien lindo, que, ay padre, yo sé que este es tu plan. Yo primeramente estaba bien frustrado. Y no quiero mentir y decir que yo corría a las manos de Dios. No, yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué me tuve de mi casa. Lo único que tenía era mi madre. ¿Por qué me tuviste que separar de ella? Pero yo creo que fue el plan del Señor y tuve que trabajar en mi carácter. Tuve que aprender a confiar en Él y en nadie más. Y en muchos momentos, cuando, como usted comentó, yo me iba de la escuela, iba a trabajar y yo me iba triste. Yo me caminaba al bus llorando a veces porque sentía que para un muchacho de 16 años no era justo. Pero ahí era cuando yo aprendí que tenía que, ¿cómo se dice? Tenía que, como dije, confiar en el Señor. Y fue poco a poco que tuve que meterme más y más profundo con Dios. No tenía otra opción. El Señor me había dicho un día en oración que soy yo o nada. Ya te tengo al punto de nada. ¿Qué más necesito para traerte a mí? Porque era algo que yo a veces no me metía mucho con Dios. Cuando primero llegué a la iglesia era como que, wow, estoy en la iglesia, me encanta estar con todo el mundo, pero no me encantaba estar tanto con Dios. Me encontraba aburrido, en ese tiempo no andaba bien enfocado, era muchas cosas, muchas distracciones alrededor de mí. Pero fue en ese tiempo que tuve que acercarme más y más a Dios. Y había muchas fases que yo cambiaba de casa también, y ustedes recuerdan eso. Pero había un momento que yo estaba en la casa de un familiar y ellos me dijeron, perdón, pero te tienes que ir. Y en ese momento yo sí sentí mucha abandono en ese momento, mucha soledad, porque era mi propia sangre. Y yo le dije a Dios, ¿cómo va a ser que la única persona que tengo que vive aquí en Tampa me puede abandonar así? Pero fue en ese momento y yo puse un versículo aquí, es Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. Y fue en ese momento que yo entendí que cada quebranto y cada momento que yo tuve de cambiar casa en casa, era Dios diciendo, te voy a mover porque no has entendido que yo soy la única cosa que necesitas. No es la casa, no es donde estás, es que yo esté contigo. Y fue ahí cuando yo empecé a fortalecerme con Dios. Fue ahí que muchas cosas tuvieron que pasar para que yo pudiera meterme en esa profundidad. Y había un momento que yo casi rebelé contra Dios. Y yo nunca se lo he comentado a nadie. La única persona que lo sabe es mi esposa. Y ni ustedes lo saben, nadie aquí lo sabe. Pero había un momento que yo no quería saber nada de Dios. Yo llegaba a la iglesia por el servicio. Y le doy gracias a Dios que eso fue el motivo que hizo que yo siguiera yendo a la iglesia. Y me recuerdo un día preciso que yo no iba a ir a la iglesia. Yo no quería ir. Y yo le dije a Dios, si yo no voy este domingo no regreso. Pero después Dios me dijo, pero tenés un servicio. ¿Quién va a trabajar la consola? Y me puse a llorar porque dije, yo no quiero hacer la consola. Yo no quiero hacer nada. Y Dios me dijo, pero te he comandado que llegues a mí. Es tu trabajo, te han puesto ahí. Y llegué, ¿verdad? Y de ahí fue un momento que yo había hecho muchas malas decisiones en ese tiempo, ¿verdad? Estaba en un punto que era tibio, por decirlo así. Y yo le dije al Señor, si usted cambia mi situación, yo propongo a servirte por el resto de mi vida. Nunca miraré para atrás. De aquí yo te serviré, ¿verdad? Y la razón por qué traigo para atrás a esto es porque adelante, eso fue el punto que me llevó a meterme con Dios, ¿verdad? Y hay otro versículo que quiero leer, es Lucas 15:21. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y después brinco al 24, porque este hijo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y hallado, y comenzarán a recogerse. Perdón, no sé si lo leí bien. Pero al punto que quiero llegar con eso es que encontré un amor con el Padre. Un amor tan nuevo y tan fresco que yo casi me había perdido, pero el Padre todavía me había perdonado. Y fue eso que me ayudó a enfrentar todo lo que me había pasado. Y yo me recuerdo que ya estaba en la última casa que tuve que estar.
y pasé mucho tiempo ahí, ¿verdad? Y ahí fue como que todo se vino a una pausa. Pero desde que todo empezó, que yo me fui de mi casa, fue los quebrantos y el cambio de carácter que Dios hizo para que yo pudiera llegar al punto de decir, te voy a servir, Padre. Pero tomó mucho esfuerzo, tomó mucho sacrificio y pasó tantas cosas que yo ni podía explicar, pero Dios hizo mucho en mí y gracias a Él puedo estar aquí, enfrente de todos ustedes y enfrente de Dios. Wow. Wow. Vamos a tragar profundo porque eso es un testimonio tan real que muchos jóvenes pasan. Pero Rodri, yo creo que te falta mencionar, porque en medio del quebranto Dios siempre nos va a llevar a lo profundo, a tocar fondo para decir, es que lo que necesitas soy yo, o sea, mi presencia. Y había un momento en tu vida donde ibas a tomar una decisión, porque tú dijiste algo, va a llegar un momento donde todos tenemos que hacer un stop. Pensar es como cuando uno llega a un stop y tiene que mirar a todos lados y ver a dónde uno se va a dirigir. Y así es nuestra vida. Tenemos que en ciertos momentos de nuestra vida parar, pensar y ver a dónde van nuestras decisiones, a dónde nos llevan y cuál es la ruta que tenemos que seguir. Y había un momento en tu vida donde todo lo que estabas pasando, ibas a tomar una decisión que era irte para el militar. Cuéntanos un poco de eso, porque tal vez tú encontrabas una salida al irte al militar, Sí. pero ¿qué te hizo desistir de la idea? ¿Por qué no te fuiste al militar? Sí, es una buena pregunta. Bueno, la razón por qué yo me quería ir era porque en medio de todo eso que había pasado, yo no sentía que iba a encontrar una solución. Yo sentía que Dios no estaba cuidando de mí. Yo no miraba que Él me estaba contestando las oraciones. Yo le dije, está bien, yo voy a buscarlo de mi forma, yo voy a hacer todo lo posible para que mi futuro esté seguro, porque yo sentía que Dios no estaba haciendo nada. Y de repente, yo ya me estaba acercando al Señor en ese tiempo, pero fue una decisión en enojo que lo hice. Y ya me había metido bien profundo en el currículo con ellos. Ya lleva casi 2 meses y después vine a decirle a mis pastores, me voy a ir. Y ya como que, ¿en serio te vas a ir? Eso ya era muy tarde, ¿verdad? Yo pensaba eso. Y yo estaba, no, me voy a ir. Ya hice mi decisión. Pero había un momento que yo estaba, en ese tiempo mi novia, y estábamos pasando un momento bien difícil. Y de repente... Ella es la novia y ahora es la esposa. Y estábamos en un proceso con Dios y Dios hizo una sanación bien linda, nos unificó una vez más, nos restauró, es la palabra. Y de repente yo estaba en el carro con ella porque habíamos salido a comer un helado. Y estábamos platicando y yo le dije, contame de tu proceso, ¿cómo te fue? Y ahí estamos platicando un buen rato. Y de repente yo solo la miré y le dije, yo no me quiero ir. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo dije, yo no te quiero ir. Yo me quiero casar contigo, yo quiero estar contigo. Si yo me voy, yo sé que no voy a poder estar por tu lado. Yo dije que me iba a llorar. Y de repente ella dijo, bueno, esa es tu decisión, ¿verdad? Y empecé a platicar con mi padre, mi pastor, y él me aconsejó, pasamos un buen rato platicando. Y me dijo, hijo, no te vayas, no vas a encontrar nada allá. Yo no creo que es una buena decisión y yo, como confío que Él es un hombre sabio en mi vida, Él es mi padre, tomé la decisión. Y no me equivoqué, porque después, ¿cómo se dice? You proposed? Le propusiste matrimonio. Le propusí matrimonio y después a los 6 meses me casé y fue la mejor decisión que pude haber hecho. Y gracias a Dios estoy aquí para contarlo con ustedes. Qué lindo, qué lindo. Y quiero decirles que ellos se conocen desde los 14 años, 13 años, o desde los 8 años. Ellos se conocen desde los 8 años, cada uno ha vivido su proceso. Y entre más escucho a Rodri, me quedo más así como asombrada. Hay mucha madurez, ya está próximo a cumplir 19 años. Y cómo Dios ha evolucionado su vida, cómo le ha expandido su manera de pensar, de hablar.
es admirable y gracias por compartir ese testimonio tan lindo. Y también me imagino que Jaylin ha sido parte de ese proceso, ha vivido muchas cosas. Jaylin, ¿cómo Dios te ha fortalecido en medio del proceso? Porque para ti también han pasado muchas situaciones, muchos procesos difíciles, pero en cada uno de ellos Dios te ha fortalecido. Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando nos sentimos atribulados, nos cuesta entender que Dios es nuestro pronto auxilio, que Él es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. ¿Cómo tú has hecho para que Dios te fortalezca en cada proceso? Bueno, cuando la gente escucha la palabra proceso, hay gente que piensa lo físico, que puede ser, no sé, enfermedades y cosas así. Pero conmigo, algo que ha sido podemos hablar del carácter también, porque al llegar a la iglesia, no voy a mentir, era bien amargada. Y un poco, no mucho. Bueno. Es que una de las cosas que Dios ha hecho en Jaylin, y yo te voy a ayudar un poco, porque es tratar con sus emociones, ¿verdad? Creo que cuando hablamos de proceso, ha sido poder fortalecerle las emociones a Jaylin, porque ella era así, ¡woo! Y de momento, ¡woo! Como que era como una montaña rusa. Entonces, háblanos un poco. Bueno, hablando de las emociones, tengo un versículo aquí, porque yo era una persona que con mis palabras en el proceso, vamos a hablar de las emociones, mejor dicho, el proceso definía mis emociones. Sí, no sé si hace sentido. Y yo era una persona que yo en el proceso, ¿qué está pasando aquí? Y yo, ¿cómo se dice? Complain. Me quejaba, ¿verdad? Y hay un versículo aquí en Éxodo 14, y dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Quiero hablar un poco de eso. Yo creo que ahí quiero que ustedes sepan que para Jaylin estar aquí ha sido un reto, porque su primer lenguaje ha sido inglés. Sí. Y desde que llegó a la iglesia, lo mismo Rodri, les ha tocado aprender y lo estás haciendo muy bien. Así que... Gracias. Israelitas estaban pasando y por un proceso, yo creo que eran esclavos, y el Moisés los sacó de Egipto. Ajá. Y durante ese proceso ellos se quejaban mucho. Y bueno, con ese versículo, no es solo decir que, porque ahí en lo físico que estaban en batalla, ¿verdad? Pero yo tengo notado aquí, quiero compartir algo. Dice, los israelitas, y podemos decir que nosotros somos los israelitas, nos quejamos y dudamos de lo que el Señor va a hacer en nosotros o con nosotros, pero es en el momento donde nos callemos y esperamos en Dios y confiamos en Dios, es donde realmente Él se mueve, Él se puede mover. Porque si nosotros estamos todo el tiempo hablando, el Señor se va a quedar así. Ok, ya terminaste, ¿me entiendes? Así es como yo lo veo. Y así es con mis emociones cuando tenía una raíz de amargura. Yo siempre me quejaba y pues un día el Espíritu Santo me confrontó, ¿sí? Y literalmente así. ¿Y cuándo te vas a callar? Wow. Y yo, wow, es cierto. Todo el tiempo yo me pregunto, ¿por qué? Y el Señor es que ¿cuándo me va a escuchar? Eso es algo que quiero... la gente no lo ve como fuerzas o fortaleza, pero a mí sí, porque a veces tenemos que callarnos
para escuchar de Dios. O a veces el silencio de Dios es una respuesta. A través de sus confrontaciones y también a través de su presencia. En Salmo 23, yo creo que todos lo sabemos, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En ese capítulo, ¿verdad? Está hablando como el Señor, como el Señor nos cuida de nosotros, cuida de nosotros. O sea, ¿por qué Él nos cuida? Porque Él nos cuida, nosotros no nos hace falta nada. Y cuando las cosas se ponen hectic, cargadas, yo creo que es la palabra, y usamos las emociones. Cuando las emociones están así, solo tenemos que solo tenemos que meternos en su presencia, y ahí él va a hacer el trabajo de calmarnos. El Espíritu Santo va a hacer el trabajo, porque como dice en su palabra, Él es el consolador. Y ya. No, y qué lindo, porque Jaylin ha sido una de las jóvenes que Dios ha lanzado a que ella se tire a atreverse a hacer cosas que tal vez sus emociones o por el proceso de ese estado anímico en la que ella se encontraba, no podía alcanzar lo que Dios tal vez quería hacer con ella. Cuando Jaylin llegó, estaba tal vez confundida, estaba metida en depresión. Y qué interesante, porque dice, en medio del proceso lo que más hacemos es hablar, es quejarnos, es preguntar por qué. Y qué lindo poder dejar que Dios nos hable y decir, ok, haz silencio porque yo quiero hablar contigo, quiero formar tu carácter, quiero estabilizar tus emociones para que sigas una ruta. Entonces, qué lindo, Jaylin, te felicito, porque también personalmente he visto tu crecimiento, he visto las cosas que has tenido que dejar, las cosas que te has tenido que determinar a hacer, y lo has logrado, has madurado. Aquí todos y cada uno de nosotros hemos vivido un proceso para llegar a la madurez. Entonces, también yo tengo conmigo aquí a la obrera Diana, que fue la primera persona que el Señor conectó aquí en la ciudad de Tampa, y desde ahí ha estado con nosotros, ha estado sirviendo. Ahora el Señor la tiene como obrera de esta casa, y yo quiero que nos comparta un poco sobre la presión social, porque allá afuera en este momento hay mucha presión social con la juventud. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo creo que usted ha estado por descubrir, o está descubriendo, cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero mientras usted busca cuál es esa voluntad, que es buena, agradable y perfecta, ha recibido mucha presión social. Y yo estoy segura que muchas personas que nos están viendo están pasando lo mismo. ¿Qué puede decirnos usted? Bueno, lo primero es que yo creo que en esta mesa nos identificamos, creo la mayoría, y es en algo que mientras todos hemos estado hablando, yo he notado que todos los que estamos aquí hemos en un punto de nuestra vida estado de falta de un papá, o un papá tal vez presente pero ausente. Porque se puede tener un papá presente pero ausente, y también algunos otros tenemos falta de maternidad. Entonces creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por eso. En mi caso, conocí al Señor cuando yo tenía 17 años, y yo podría decir que desde que yo conocí de Él siempre ha estado la presión social. Creo que todos en un punto de nuestra vida hemos sentido la presión social, y en mi caso yo lo he sentido muy fuerte, porque aún antes de que yo conociera de Él, yo crecí sin mi mamá y sin mi papá, no porque ellos quisieron dejarme, sino por otras razones. Entonces estaba esa presión, pero cuando el Señor decide poner su mirada en mí a los 17 años y me hace un llamado muy fuerte, entonces Él me trae
y comienza la presión de porque estás gastando tus fuerzas en la iglesia, puedes estar haciendo otras cosas, solo eres iglesia, pero realmente Dios sabía la necesidad de mi corazón, porque desde muy pequeña he tenido el anhelo de tener una familia, tener un hogar, y me hacía falta un modelo a seguir. Todo lo que tenía alrededor, yo veía que eran problemas, situaciones muy problemáticas, y yo decía, la única opción de que yo pueda cambiar esto en mi futuro es conocer de Dios, es acercarme a Él, y he tenido un hambre muy fuerte de decir, Señor, yo no quiero lo mismo que yo he visto siempre, pero cuando no queremos lo mismo que hemos visto siempre, vamos a tener que hacer cosas diferentes a lo que los demás siempre hacen. Y eso me ha costado un precio, me ha costado críticas, me ha costado muchas situaciones, pero yo hoy por hoy les puedo decir que la presión social es fuerte, pero yo podría decir algo. Segunda de Pedro 3:17 nos dice, lo voy a leer, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Yo estaba y sabía que el Dios que me había llamado era mi papá, es mi padre, pero yo, si bien es cierto, tengo en claro que hay otras personas que siempre nos van a querer arrastrar a sus errores y que para que cometamos los mismos errores que ellos. Entonces yo sé que hay muchos jóvenes que nos están viendo, y yo lo que podría decir es, hay tanta presión social allá afuera que nos quiere decir cómo hacer las cosas, tantas voces que nos van a venir a aconsejar, te van a venir a dar una opinión que tal vez no la necesitas, pero así es ahora. Te van a dar la opinión, la pidas o no la pidas. Malos consejos. Malos consejos. ¿Qué podría decir yo aquí? Creo que lo más importante es saber escuchar la voz correcta, no distraernos, porque las voces pueden distraernos muy frecuentemente. Puedes decir, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Tal vez otros afuera están viendo el error que yo no estoy viendo, pero lo importante es, creo, saber escuchar la voz correcta. Creo que lo que me ha tenido hasta el momento, 10 años después aquí, ha sido estar firme y decir, yo, aunque vea el panorama mal, yo voy a creer que si yo estoy haciendo algo diferente, voy a obtener un fruto diferente. Hasta el día de hoy creo que lo he vivido, puedo decir, soy plenamente feliz. Creo que voy a tener 40, 50 y voy a decir, los mejores años de mi vida se los he entregado al Señor, y ha sido como un seguro de vida. Como cuando tú le pones un seguro a tu automóvil, yo le he puesto un seguro a mi vida, a mi futuro, y ha sido Él. Entonces la presión social es fuerte, pero si escuchamos la voz correcta, creo que vamos a callar a todo el mundo. Amén, amén. Qué lindo. Y del versículo que yo estaba leyendo dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender cuál es la voluntad de Él. Y una de las cosas que a mí me gustaría que usted compartiera es, usted todavía está esperando el tiempo correcto que el Señor le mande a su esposo, pero ¿cómo ha hecho usted para poder esperar ese tiempo? Porque en algún momento, lo que usted decía, hay que saber escuchar la voz correcta. Yo siempre he dicho que hay diferentes tipos de voces. Está la primera, que es la voz de Dios, está esa voz interna, está la voz de nuestros padres, está la voz de nuestros amigos, está la voz de nuestros pastores, de nuestros líderes, también está las voces que no queremos escuchar, y así sucesivamente está la voz del diablo también. Pero ¿cómo ha hecho usted para aguantarse todo este tiempo y decir, no, es que nada de esto que ha llegado a mi vida me conviene ni es de Dios? Bueno, hubo un tiempo en mi vida que pues estamos abriendo nuestro corazón aquí. Realmente yo pensé que tenía todo preparado ya, yo pensé que todo lo tenía listo, pero me confrontó el Espíritu Santo en un día muy fuerte, que yo estuve por muchos años en una relación donde creí que de verdad ese era el plan de Dios, y ahí también donde viene la presión, que cuando entonces viene la voluntad de Dios y te quieres alinear a eso, la voluntad de Dios no siempre va a ser lo que uno quiere, no siempre va a ser un sí para lo que tú quieres. Muchas veces la voluntad de Dios va a venir a cortar y a decirte, no es esto. Y en el proceso va a ser muy fuerte. Pero recuerdo muy fuerte un día donde el Espíritu Santo me dijo, todo lo que tú pongas en primer lugar y me quite la posición a mí, yo te lo voy a quitar. Wow. Yo te lo voy a arrebatar. Y lo sentí muy fuerte. Fueron 3 horas en un llanto inquebrantable, porque yo tenía todo listo, preparado, pero entonces vino el Señor y dijo, no es esto lo que yo tengo preparado para ti. Y después de eso han pasado 5 años.
5 años donde tal vez muchas personas han venido, ya es tiempo. La sociedad te dice que hay un cierto límite de edad donde tú tienes que casarte, tener hijos, graduarte, pero yo creo fielmente que cuando estamos en el tiempo de Dios, entonces tú vas a saber, porque el Señor siempre te va a enviar paz. Entonces hubo un momento en el que estuve en mucha tribulación y decía, Señor, ¿por qué solo me toca ver a otros felices y cuándo me va a tocar a mí ser feliz? Estoy cansada de ser un expectante y ver que todos pueden. Pero recuerdo que de nuevo volvió la voz del Espíritu Santo y me dijo, Diana, yo ya te di la palabra. Entonces es revisarse a uno mismo y decir, si un día te dije, todo lo que pongas en primer lugar, yo te lo arrebato, entonces ve y hazte una prueba y mira qué tú tienes en primer lugar. Entonces comprendí que hasta en el punto en que yo ponga en primer lugar a Dios, entonces todo lo demás Dios lo va a traer. Así sucesivamente. Y hace muy poco, porque muchas veces escuchamos la palabra y no atencionamos a ella. Y entró un temor en mí, yo decía, ok, ¿qué tengo en primer lugar? Porque estaba como la desesperación, ya quiero ver esto, ya quiero ver quién es mi esposo, ya quiero ver con quién me voy a casar. Ha sido una ilusión que he tenido por años. Entonces el Espíritu Santo me lleva esa palabra y dice, ve y revisa tus prioridades. Y si aún tu prioridad no he sido yo, todavía la promesa se va a seguir retrasando. Entonces yo creo que ahora es como un acuerdo, digo yo, que yo tengo con el Espíritu Santo, y es, Espíritu Santo, si tú estás en primer lugar, entonces todo lo que esté hacia abajo, yo sé que tú lo vas a ir añadiendo, lo vas a ir poniendo en su lugar, y esa es la palabra que me sostiene. Es una confrontación conmigo misma, saber que ese lugar es intocable, y creo que es cerrado cuando han venido comentarios que me quieren oprimir o decir, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar. Quiero hacer un paréntesis y decir que vengo de, por decirlo así, de ver matrimonios muy destructivos, y me generaba un temor de decir, vas a fracasar, tú también vas a caer en el divorcio, tú vas a hacer un fracaso más en tu familia. Pero cuando el Espíritu Santo viene y me dice, si tú me pones en primer lugar a mí, todos los comentarios que han venido hacia ti, yo los rompo, yo los quiebro y te doy de nuevo una dirección. Entonces creo que ahí está la palabra, poner a Dios en primer lugar, y confiadamente estoy de que Él se encarga del resto. Wow, qué lindo. Mientras uno busca el reino de Dios y su justicia, entonces todo lo demás va a ser añadido. Y hay que entender que cuando todo lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, si no es Dios, como dice la obrera, Dios no lo va a quitar, porque o le damos todo, o no le damos nada, o le damos el primer lugar. Y una de las cosas también que un joven experimenta, aparte de toda esta presión social, aparte de sentirse huérfano en algún momento, de los procesos difíciles, también vienen las tentaciones. Esas tentaciones que en algún momento vienen, pero para destruir nuestra vida. Las tentaciones llegan en momentos donde estamos sintiéndonos que lo hemos alcanzado todo y que todo está bien, en un fluir cuando estamos con el Señor, y llegan estas tentaciones. Entonces dice en Proverbios 13, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Yo creo que muchas de las cosas que nosotros vamos a aprender o vamos a poder superar es cuando nosotros nos aprendamos a andar con gente sabia, con gente que no solamente va a estar ahí para darnos un mal consejo o va a ser de mal ejemplo para uno. Y cuando el obrero David llegó a la congregación, ha sido una transformación, ha sido como una cajita de sorpresas que Dios ha sacado, que Dios ha renovado, que Dios ha cambiado. Como una anécdota dice el obrero David que gracias a Dios no estuve yo el primer día cuando él llegó, ¿verdad? Porque si no, no hubiera vuelto. Gracias a Dios. El obrero David, cuando llega a la iglesia, llega con arito, con su pelo pintado, llega casado, pero Dios los estaba llevando, como decía Rodrigo, a un momento de quebranto, cuando decían, o buscas a Dios o tu matrimonio lo pierdes tus hijos. Entonces, ¿qué pasó, obrero David, qué ha sido la obra tan linda que Dios ha hecho, y cómo puede usted hablarle a esos jóvenes o a esas personas que se han sentido tentadas, que han estado en vicios, que se ha sentido tanta opresión,
en el mundo y también cuando ya usted decide entregarle todo a Dios? Bueno, puedo decir primeramente, quiero rescatar un poquito de lo que ha sido siempre mi testimonio. Creo que es una de las cosas que me gusta contar muchísimo, porque me gusta testificarlo. La verdad es porque muchas personas, muchos jóvenes hoy en día están pasando por estas cosas de las cuales yo pasé. O sea, prácticamente esto no quiere decir que solo la gente mayor, sino también los jóvenes hoy en día. Y ya no solo los jóvenes, hay niños que también están agarrando estas cosas. Porque creo que quiero decir esta palabra: así como tenemos un padre ejemplar, así también tenemos jóvenes ejemplares, y de igual manera también niños están agarrando todas esas cosas como ejemplo. Una de las cosas cuando yo busqué al Señor fue que toqué fondo a todo lo que yo había vivido, a todo lo que yo presencié. Fui también huérfano como lo fue el hermano Roderick. Tuve padres pero ausentes, como lo dice la obrera Diana. También sí. Luché con muchas cosas, como también lo está diciendo la hermana Jaylin, ¿verdad? Aún estando en el camino de Dios, luché con muchas cosas. Algo que me encanta de mi padre espiritual es que dice: no te voy a decir everything is be alright, ¿verdad? Be okay. Porque mañana, cuando predica los domingos él dice esa frase, ¿verdad? Pero el mañana no sabemos con qué cosas te está esperando en la vida, con qué cosas te está esperando, ¿verdad? Con qué te vas a enfrentar, ¿verdad? Entonces, yo quiero, tengo algo aquí que dice 1 Corintios 10, y es que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Y es que muchas veces cuando yo busqué de Dios, también llegó la tentación. Muchas veces saliendo de la iglesia, yo era tentado. Y estamos hablando de que aquí es donde comienzo a contar sobre mis vicios. Esas fueron tentaciones que prácticamente atormentaron mucho mi vida, porque yo era de las personas que tras que yo amanecía, ya me iba para mi trabajo, y de mi trabajo a las 10 de la mañana yo ya estaba comprando lo que era cervezas. Yo ya estaba empezando a tomar. Llegaba a mediodía y yo era poco lo que comía y empezaba más a tomar. Muchas veces ya no regresaba al trabajo, me quedaba en cierto lugar tomando, como restaurantes o afuera de las gasolineras, parqueado en el carro. Y del camino a la casa ya iba también con las cervezas en todo el camino. Llegando a mi casa, antes de llegar a mi casa, pasaba por una gasolinera y compraba cervezas para irmelas a tomar a mi casa. Y estando en mi casa, prácticamente yo solo llegaba a dormir. Todo esto me hizo tocar fondo desde el momento en que yo sabía que estaba perdiendo mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mi hogar, todo lo que yo en una ocasión especial tenía 18 años, se lo pedí al Señor. Yo le pedí 4 peticiones al Señor. Yo no conocía del Señor. Yo sabía que existía un Dios, pero yo no sabía cómo buscarlo, cómo hablarle. Yo no sabía específicamente nada de cómo tratar, de cómo hablar. Entonces esas 4 peticiones yo las mantuve conmigo, siempre, desde mis 17, 18 años, las mantuve conmigo. Hubo un tiempo de lo cual el Señor me empezó a dar una de las peticiones, me las concedió, luego me dio la segunda, luego me dio la tercera y luego me dio la cuarta. Pero estamos hablando de que cuando yo le hice esas 4 peticiones al Señor, le hice una promesa. Y una de esas promesas, que la diré ahorita, es que yo le dije: si tú me concedes esas 4 cosas, yo te sirvo en donde tú me llames.
Y fue tan sorprendente el día que prácticamente yo dije, es el día. O sea, es el Señor hablándome ahora. Fue tan sorprendente. Y entonces sucede que todas las cosas me llegaron, pero todas las estaba empezando a perder. Yo mismo, con mis propias acciones, con mis propias decisiones, con mis hechos, con todo. Entonces suele que mi esposa un día me comienza a buscar una iglesia. Cuando eso sucede, pues yo estaba en pleito con ella, en discusiones, ya con nuestros hijos, ya con muchas cosas buenas. Pero cuando ella me comienza a decir de que quiere que vaya a una iglesia con ella, yo le digo, está bien, pero era para prácticamente tranquilizar a mi esposa de tal vez discusiones o peleas que habíamos pasado. Cuando asistimos a la iglesia y fui a la primera iglesia, confieso que el lugar me impactó tanto que no sentí que era, como quien dice, mi día. Sentí que no era el momento, pero me gustó mucho ¿cómo se le dice? Perdón. Sí, pero también la insistencia de mi esposa, que no se dio por vencida. Siempre estuvo ahí orando, siempre estuvo ahí fuerte, siempre le pedía al Señor, en donde sea que ella iba, ahí estaba. Tal vez yo en mi trabajo tomando o en las calles haciendo tales cosas y ella orando, ¿verdad? Entonces la segunda vez veníamos de tener otra discusión. Vuelve y me dice, quiero que vayas a una iglesia conmigo. Yo le dije, si me llevas a la primera, no creo que sienta lo que tú quieres que yo siente, o no creo que vea lo que tú quieres que yo vea. Entonces me dice, no, es otra, y yo sé que te va a gustar muchísimo. Entonces volví nuevamente a concederle la petición que ella me había pedido, cosa que cuando yo entré a ese lugar yo empecé a sentir una totalmente diferencia en mi vida. Empecé a sentir que mi corazón se aceleraba, empecé a sentir totalmente cosas diferentes en mí, nerviosismos. Empecé a decir, pero ¿qué es esto que me está sucediendo? Pues yo recuerdo muy bien ese día, porque fue la obrera quien nos abrió la puerta de la iglesia. O sea, no hay día que yo pueda decir que no era el día del Señor, porque hasta ella estuvo ahí, ¿verdad? Ese día el pastor, nuestro padre, estaba dando una enseñanza un martes muy hermosa, totalmente, que me conmovió mucho, me tocó mucho, sentía tanta diferencia en mi vida, porque yo venía de un mundo donde yo decía, existe un Dios, pero yo no lo conozco. Existe alguien que o sea, yo muchas veces miraba mi mano y yo decía, wow, qué increíble esto, cómo desarrolla un niño hasta esta edad. Yo era de ese pensamiento, indagaba mucho. Entonces, cuando estoy adentro, antes de terminar la prédica, mi pastor se acerca a mí y me comienza a dar una palabra. Pero lo más sorprendente en esa palabra es que las 4 peticiones que yo había hecho con el Señor desde mi temprana edad, Él me las comienza a decir. Y no fue así como número por número, fueron así en una palabra, tocando mi corazón, y mi espíritu se comenzó a acelerar, y en eso caigo en llanto. Siento que soy tocado por algo, siento que algo iba a ser redimido en mi vida, siento que algo iba a empezar a cambiar. Entonces, cuando me da esas palabras, me sorprende aún mucho más cuando le habla a mi esposa y le dice que el Señor dice que le dé una segunda oportunidad, que me dé una segunda oportunidad. Mi esposa cuenta su testimonio de que ella estaba parada en una luz y le dijo al Señor, este es el último día que yo oro por esta persona, y si de aquí tú no lo tocas, Señor, yo lo dejo. Fue tan impactante porque ella me lo dijo saliendo de la iglesia. Cuando el pastor me agarró, me dijo tantas cosas, tocó mi vida. Aún recuerdo muy bien, recordando lo que usted dijo al principio, que usted no estaba al principio cuando yo llegué a la iglesia, ¿verdad? Entonces creo que mi pastor fue el que se tomó ese tiempo, ¿verdad? En el momento, ¿verdad? No estamos en el momento.
hizo tantas cosas, me dijo tantas cosas que yo en mi mente apenas... Ese día llegó súper tarde a la casa y yo, ¿pero por qué? ¿Qué habrá pasado? Él es el culpable. Yo creo que sí, yo fui el culpable, no se me olvida, ahí estaba también su mamá. Su mamá estaba en frío en aquel carro, con hambre, creo yo. Bueno, yo creo que también tengo que agradecerle porque tener la paciencia para esperar al pastor ese momento ahí conmigo fue muy grande. Ya, en ese preciso momento empecé yo a quitarme mis aritos, empecé a quitarme mis piercings, empecé a pensar muchas cosas diferentes, empecé a tomar aquella sabiduría de mi pastor, aquel comportamiento, aquel habla. Yo decía, wow, esto yo nunca lo había escuchado, wow, esta manera de hablar, de expresar las cosas, de decirlas con detalle, yo nunca lo había experimentado, yo nunca lo había vivido, ¿verdad? Y otra de las cosas que pues vengo a hablar referente a la tentación, esa es parte de mi testimonio, ¿verdad? Un pequeño testimonio de lo que sucedió en mi vida. Pero hay una de las cosas, ya estando adentro del ministerio de la iglesia, y es que quiero ir a Santiago 1:12, donde dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando yo empecé a caminar en el reino de Dios, yo empecé a sentir un amor enorme por Él, pero yo sentía tantas tentaciones en mi vida que yo, en un debido momento, yo entraba a una gasolinera y lo primero que hacía es que yo caminaba hacia el frente de los refrigeradores donde están las cervezas, y muchas veces para tomar otra bebida me tocaba pasar por enfrente, y para mí eso era una tentación muy enorme porque era ya algo que ya había acostumbrado a mi cuerpo, estar tomando. Yo ya no podía pasar el día sin estar alcohólico, ¿verdad? Y no solo se trata de alcohol, se trata de vicios, de otras cosas, ¿verdad? De las cuales el Señor me ha sanado, ¿verdad? Me ha redimido. Vencí eso cuando yo leí Santiago 1:12 y yo dije: Señor, si yo logro vencer mis tentaciones, yo sé que yo voy a lograr muchas cosas, yo sé que voy a vencer muchas cosas. Y una de las cosas que empecé a hacer es que empecé a caminar por los pasillos, por enfrente de los refrigeradores, sin mirar hacia ningún lado. Yo miraba siempre al frente. Muchas de las veces yo pasaba tapándome así la mirada para, yo dije, esta tentación se va. Y fue como yo logré vencer la tentación del alcohol. Wow. Sí, logré vencer la tentación del alcohol. Y esto lo dice una persona joven, quien fue, podremos decir, ¿cómo le puedo llamar a esto? Por no decir el padre de los vicios a muchos jóvenes. Yo era una de las personas que influenciaba a los jóvenes a tomar conmigo, a fumar conmigo, a hacer muchas cosas conmigo. Y siento que cuando empecé en el camino de Dios, eso me comenzó a golpear muy fuerte. Me golpeaba de tal manera que yo decía: ¿qué estoy haciendo? Yo no puedo seguir con esto, yo no puedo seguir influenciando a nadie, yo empecé a soltar a los jóvenes que asistían conmigo al trabajo, y fue tan sorprendente porque Dios empezó a mover a cada uno de ellos. Y me di cuenta y dije: wow, el Señor es tan enorme, tan misericordioso conmigo, que Él no se fue primeramente a los jóvenes que estaban conmigo, se fue con el que les distribuía el vicio. Yo dije: wow, el Señor es tan grande que aparte de que Él se va a lo pequeño, también agarra lo que está enfermando a los demás, agarra lo que está intoxicando a los demás. Entonces, al ver que el Señor me movió a mí de muchas cosas así, miré que los jóvenes se empezaban a aislar, me dejaron solo. Pasé momentos difíciles aún en el camino de Dios, pero lo más grandioso de todo esto es que aunque mucha gente me dejó solo, nunca me hizo falta mi Padre Espiritual. Siempre estuvo conmigo, siempre dedicó su tiempo, por las mañanas, por las tardes, por las noches. Recuerdo mucho que eran horas. Yo sabía que Él... Yo recuerdo también eso. Wow. Horas y horas. Pero ¿saben qué es lo lindo? Lo lindo es que, como decía el obrero David, el amor que él empezó a sentir por Dios fue lo que fue ocasionando eso dentro de él,
de no querer hacer más lo que hacía. Entonces, de ser el proveedor o el incitador a los vicios, a que el grupo pues fuera influenciado para mal, ahora él está influenciando para bien. Y una de las cosas admirables del obrero David es que es una de las primeras personas que llega al servicio y una de las últimas personas que se va. ¿Por qué? Porque él ha hecho que su servicio a Dios sea incondicional. Y creo que todos aquí en esta mesa hemos hablado de cosas muy lindas, y para ir cerrando, quiero que brevemente podamos hablar de cómo nosotros nos podemos alinear a la voluntad de Dios. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando nosotros ponemos nuestros pensamientos o encomendamos a Jehová nuestras obras, entonces todo va a empezar a ser afirmado, vamos a poder encontrar cuál es la voluntad de Él. A veces hay una gran diferencia entre lo que es la voluntad de uno personal y realmente lo que Dios quiere para uno. ¿Qué podemos decir para terminar este video? ¿Qué podemos decir o podemos hablar un poco de eso? ¿Cómo nos alineamos a su voluntad? Bueno, yo creo que en realidad es una decisión, muchas veces, y creo que para muchos jóvenes tiene que ser una decisión. Para mí, por lo menos, fue un momento que yo tuve que sentarme con Dios y decir: ok, yo sé que estoy haciendo mal, pero también estoy yendo a la iglesia, no puedo estar así, ¿verdad? Y tengo un versículo aquí en Apocalipsis 3:15 que dice: yo conozco tus obras, que eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo me recuerdo leer ese versículo por la primera vez. Era bien chiquito, no lo entendía. Y lo leí otra vez en ese proceso, como conté hace ratito. Y fue un momento que yo dije: wow, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Y me recuerdo, fue como hace unos meses que el padre estaba hablando de eso, alinearse con Dios, ¿no? Y fue algo que me tocó mucho, porque dije: wow, voy a la iglesia, soy un cristiano, digo, ¿verdad? Pero en realidad sigo mi propia voluntad, sigo mis propios deseos y no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y fue en ese momento que dije: ok, tengo que tomar una decisión madura. ¿Sigo a Dios con todo? O si no, lo sigo con nada. Así como dice el versículo, porque no podemos estar con una pata adentro y una pata afuera, porque después estamos perdidos, ¿verdad? Y sí, yo creo que es una decisión, es algo que uno tiene que decir sí o no, y es algo que cada persona enfrenta en algún momento. Yo también pienso que tiene que ver con decisiones, ¿verdad? Yo creo que una decisión que deberíamos tomar todos, bueno, los que quieren seguir la voluntad de Dios, es la decisión que tomó David, y es pedirle a Dios que le examine el corazón de él. En Salmos 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo creo que de verdad que alguien que dice que realmente quiere seguir los pasos de Dios tiene que pedírselo al Señor, porque nosotros estamos viviendo en el carne. Vamos a querer hacer cosas que no están alineados al Espíritu. Yo creo que eso es algo que definitivamente yo lo he hecho. Y el Señor ha revelado muchas cosas, como esa raíz de amargura, ¿verdad? Pero este camino no va a ser fácil. Y aún con las decisiones no va a ser fácil, y decidir seguir a Dios no es fácil. Como hablaba la obrera de las presiones social, es una decisión. Bueno, yo creo que me identifico un poco con Rodri, porque incluso yo lo tenía acá, tengo un versículo, y cuando pues nuestra pastora nos preguntaba eso sobre cómo alinearnos a la voluntad del Señor, yo le dije: tengo una sola palabra, y es siendo persistente. Esto es de persistencia. Cuando nosotros queremos algo, ya sea en nuestro ámbito secular, somos muy necios y muy persistentes.
Entonces, yo sé que hay muchos jóvenes que nos están viendo y quiero rescatar algo que decía Jalen, y es que no por el hecho de que nosotros estemos siguiendo la voluntad del Señor, no quiere decir que nosotros no somos confrontados o expuestos a hacer cosas malas. Creo que esto día a día, si cada uno pudiese abrir el corazón, podríamos decir, las tentaciones son muchas, la presión social es mucha, pero rescato un poco lo que dijo Rodri, es una decisión y tienes que ser persistente. Vivir día tras día. Es como vivir, hoy puede venir el Señor. ¿Y qué puede pasar si yo salgo de su voluntad? Hoy puede que por un minuto yo pierda años que yo he estado persistiendo en esto, y por darle placer a algo o por seguir mi propia voluntad, pueda que yo pierda todo lo que he ganado. Entonces, durante todos estos años ha sido persistencia y persistencia. Y algo que también me encanta es que cuando nosotros venimos al Señor, obtenemos algo que se llama identidad. El Señor nos da una identidad. El Señor nos habla de quiénes somos nosotros en Él. Y yo creo que algo que nos va a ayudar es traer a memoria, cuando nos queramos salir de la voluntad del Señor, traer a memoria quién dice Dios que yo soy. ¿Qué dice Dios que tiene para mí? Y entonces trabajar en eso, porque en algún momento lo vas a ver. En algún momento de tu vida va a llegar eso que el Señor dice que nosotros somos. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces yo creo que seguir la voluntad de Dios es como ya rechazar de donde el Señor ya nos vino y decir, aquí no nos queda de otra que seguir buscando cuál es el propósito y cuál es la voluntad. Entonces, decisión y persistencia. ¿Y usted, obrero David? El obrero David y yo nos llevamos muy bien. Creo que una de las cosas que he vencido es esa, ¿verdad? Hablar. Era muy callado antes. Ahora sabe hablar, ahora se sabe expresar. Le hemos enseñado bien, hay que hacerle la ceñita, David, ya. Wow, estoy expuesto. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, ayúdenme. Es que, mira qué tanto. Se perdió, ¿ven? Ahorita. No. ¿Cómo nos alineamos con la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos alinearnos? Apartándonos del mal. Salmos 24:14 nos dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala. Muchas personas jóvenes, muchos seres humanos prácticamente hoy, lo que está pasando hoy en día con ciertas personas es que buscamos lo que es mejor para nosotros, buscamos lo que es mejor para nuestra carne, pero no buscamos lo que es mejor y agradable y perfecto para el Señor o para nuestro espíritu. Nos totalmente pienso que gusta más alimentar la carne que nuestro espíritu o nuestra mente, llenarnos de sabiduría. Entonces he tenido experiencias con jóvenes últimamente, he hablado con ellos, me ha tocado darle palabra, me ha tocado darle testimonios, me ha tocado darle enseñanzas que he aprendido de usted y nuestro pastor, y me gozo porque sé que para algo el Señor nos ha utilizado, y es para que llevemos este mensaje a esta generación que hoy en día se está perdiendo, ¿verdad? Esta generación de hoy en día no es fácil. El mundo les ha ofrecido muchísimas cosas malas, tanto como la música, como tanto también vicios, etcétera, de cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces, yo fui parte de eso y creo que estoy totalmente dispuesto a ir también a enseñar, a predicar y a dar y impartir de lo que el Señor también ha dado en mi vida. Pero parte de esto es apartándonos del mal. Quien no tenga la disponibilidad para hacerlo, no podrá hacer la voluntad de Dios. Amén, amén, qué lindo, wow. Hemos estado aquí ya para terminar, ha sido un tiempo muy hermoso, gracias. Yo animo a cada joven, a cada persona que está pasando este tipo de situaciones y decirte que no es imposible si tú aprendes a tomar decisiones y eres perseverante en ellas, te va a llevar a que te apartes del mal, te va a llevar a que puedas lidiar con tus emociones
y cómo Dios puede también llevarte al punto donde ya no tienes otra salida para que Él pueda encontrarse contigo. Yo te animo a que tú, joven que estás ahí viendo, o cualquier persona que se siente identificada con este video, que usted pueda comentar, usted pueda escribir su pensamiento, escribir ahí lo que Dios ha edificado en su corazón a través de este video. Compártalo también con sus amigos, con sus seres queridos, porque aquí hemos escuchado muchas cosas interesantes que han sido una realidad, han sido vivencias, y si ellos la han pasado, yo sé que en algún momento tú también, así que vas a ser muy edificado. Gracias por haber visto este video de edificación aquí a Corazón Abierto con mis hijos. Dios te bendiga y te veo en la próxima.